Gracias por acompañarnos en el Heraldo Televisión. Soy Salvador García Soto y hoy en la mesa de análisis político, en sustitución de mi compañero Maximiliano Espejel, titular de este espacio, vamos a platicar sobre la renuncia del ahora ya exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora. ¿Qué representa esta renuncia para el Poder Judicial, para la vida institucional en México? Bueno, usted se enteró ayer con 111 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones. Ayer la Cámara de Senadores aprobó dicha renuncia en medio de una fuerte polémica y de exigencias de senadores de oposición para que el también exprocurador explicara los motivos de su renuncia, los motivos graves a los que alude el artículo 98 constitucional. En medio de toda esta polémica, se dieron a conocer presuntos depósitos por más de 100 millones de pesos en el extranjero realizados por Eduardo Medina Mora durante su periodo como ministro de la Suprema Corte. Durante la sesión, los senadores pidieron que además se investigue también su presunta responsabilidad en el caso Atenco, temas que tienen que ver con tráficos de influencias y otras acusaciones delicadas en su labor como ministro y como servidor público. Aquí recordamos estos momentos. Pido, solicito y exijo que no exista impunidad, que no vaya a haber un carpetazo simplemente porque ya se concedió la renuncia y ya se doblegó a un ministro de la Corte. Como lo dije, como servidor público se había caracterizado por un franco desprecio a la ley, a la Constitución y a la legalidad. Y vean lo que pasó en Atenco, vean lo que pasó en Atenco, el señor no tiene vergüenza. Pero este Senado de la República tiene todo el derecho de conocer las causales y motivaciones de esa renuncia. Esa es la protección del mecanismo constitucional. Si había motivos suficientes para cuestionar la honradez del ministro, se debió haber acudido a un juicio político para que diera la cara. Bueno, y como usted recordará, Medina Mora presentó su renuncia al cargo de ministro la semana pasada, el jueves, al presidente López Obrador. Haciendo referencia al artículo 98 constitucional, le pidió que procesara esta renuncia ante el Senado de la República, pero no reveló los motivos por los que dejaba su cargo casi 11 años antes de que terminara el periodo para el que fue electo. Días después, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, confirmó que a Medina Mora se le investiga por el presunto delito de lavado de dinero. Ante la insistencia de los senadores de que el exministro acudiera a comparecer, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, dijo que había rechazado una invitación que se le hizo por interpósita persona. Aquí las declaraciones del presidente de la Junta de Coordinación Política. Y se le ha expedido y se le ha ofertado la posibilidad de asistir a la Cámara de Senadores, a sus comisiones para ampliar sus motivos de renuncia o ampliar su explicación sobre el mismo acto de autoridad que ejerció y al último acto personal de retiro, pero él ha declinado, él ha dicho que no desea, que no tiene intención de acudir al Senado y que tampoco ampliará su carta de renuncia. Bueno, se espera que en los próximos días el presidente Andrés Manuel López Obrador envíe al Senado la terna para nombrar a quien va a relevar a Medina Mora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ahora comienzan a sonar algunos nombres. Se habla de Felipe Borrego Estrada, ex consejero de la Judicatura, Eva Verónica de Gives, abogada y propuesta para la Fiscalía General de la República, Javier Quijano, también abogado, que fue el defensor del presidente López Obrador en aquel juicio de desafuero en el año 2006, Lilia Mónica López Benítez y también Ana Laura Magaloni, especialista en temas de justicia. Según el presidente, el nuevo ministro o ministra deberá cumplir con este perfil. Profesionales de acuerdo a los requisitos y con el distintivo de la honestidad, que no sean mercaderes, que no sean traficantes de influencia, que sean gentes honestas.
Que no sean mercaderes ni traficantes de influencias, dijo el presidente López Obrador. Para analizar este tema, para hablar de todas las implicaciones y todo lo que provocó este cisma en la Suprema Corte de Justicia, hemos invitado hoy a esta mesa a la diputada federal del PRI, Dulce María Sauri Riancho. Bienvenida, diputada. Muy buenas noches. Un gusto tenerla aquí. También está con nosotros esta noche Ricardo Antonio Silva, él es rector de la Escuela Libre de Derecho. Bienvenido, rector. Muchas gracias, Salvador. Buenas noches. Tenerlo aquí. Y nos acompaña también Gustavo Madero, senador del Partido Acción Nacional. Bienvenido, senador. Gracias. Un gusto tenerlo por aquí. Vamos a comenzar con esto que dice el presidente: ni mercaderes ni traficantes de influencias. ¿Era eso el ministro Medina Mora? ¿O por qué alude el presidente que no quiere más mercaderes ni traficantes de influencias en la Corte? Yo creo que el presidente está mandando un mensaje político, pero mucho se ha debatido también en estos últimos días que tanto los ministros deben de involucrarse o no en política. Me parece que el ministro Medina Mora, más allá de los cuestionamientos que pueda haber sobre su desempeño anterior a la Suprema Corte de Justicia, tendrá que ser juzgado, valorado por los precedentes que ha emitido. Y creo que el único juzgamiento que se ha visto ahorita es una supuesta contradicción de tesis en donde limita las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera, lo cual pues también habrá que ser muy cuidadosos en la propia afirmación porque esa contradicción de tesis se resolvió por la sala por unanimidad de votos. Entonces, ese es el único elemento hoy en juego por un ministro de la Suprema Corte. Y yo creo que lo que el presidente estaba haciendo y el mensaje que trataba de mandar no era hacer una afirmación respecto a un ministro de la Corte, sino sobre algo que el presidente ha tratado de romper desde hace algunos meses, que era esta relación que puede haber entre el poder político, el poder económico, y que el poder político ha permeado de alguna otra forma en la Suprema Corte. Yo no creo que se refiriera directamente al ministro Medina Mora, sino a una situación específica que puede rondar alrededor de todas las instituciones. Por lo pronto, del análisis concreto del ministro, de los votos, de lo que ha hecho en la Corte, basta con hacer una lectura del Semanario Judicial de la Federación, hay votos y hay asuntos resueltos en protección de derechos humanos también. Entonces, no me parece que quizá la afirmación sea directa para él, pero sí habla de una situación que pudo haber estado pasando en la Corte, ¿no? Sin aludir directamente a algún ministro, el presidente dice tráfico de influencias y, bueno, mercaderes, que habla de un tema que tiene que ver con cobrar favores, pues, ¿no? Ahora, le pregunto a la diputada Dulce María Sauri Riancho, los votos, decía el rector, los votos que ayer se dan en el Senado son bastante significativos, a pesar del debate intenso que se da, porque no conocemos a la fecha cuáles fueron los motivos graves del ministro Medina Mora, nunca los explicó ni en su carta, ni quiso ir a explicarlos al Senado, pues la votación es contundente. A ver, hay una cuestión que creo que previamente hay que resaltar, es el hecho de que desde que la Corte se constituyó como actualmente la conocemos, estamos hablando de que la reforma se hizo en diciembre de 1994 y se integró la Corte con 11 ministros y una ministra, en enero del año siguiente, o sea, de 95, es la primera ocasión en que un ministro renuncia. Estamos hablando ya de una buena cantidad de tiempo. Sí. Y esto se hace en medio de un escándalo, que hay que decirlo con todas sus letras, un escándalo político de gran magnitud y ensombrecido todo por una sospecha de una situación de su conducción, ya no en el cargo de ministro de la Corte, sino de su actividad económica, financiera personal. Me parece que el ministro nos debe una explicación a la sociedad mexicana y al pueblo de México, porque solo se renuncia a un cargo de esa naturaleza por causa grave, como lo dice el artículo 98 de la Constitución, y no es atribución del ministro Medina Mora, del renunciante, calificar la causa grave. La causa grave la califica, en este caso, el Senado de la República. Un primer filtro fue el presidente de la República, porque el presidente de la República debió haber señalado que él desconocía la causa grave en la comunicación que realizó al propio Senado. Y en el Senado, yo lo que escuché y los votos que se dieron, prácticamente, pues no unánimes, porque hubo algunos abstenciones y otros votos en contra, fueron no por
la causa grave, sino por la sospecha de que habría una causa grave. Escuché con atención lo que dijo el senador Clemente Castañeda y me parece muy conducente. Si había todos esos elementos que configuraban la posibilidad de un enriquecimiento ilícito, por llamarlo de alguna manera, está la figura del juicio político. Y está la figura también, aquí me dejarán, a ver si no digo alguna atrocidad jurídica, rector, está la figura del juicio de procedencia, porque si de la investigación que realizaran las instancias se presumía una situación que llevara a solicitar que se le levantara el fuero para poder proceder judicialmente en contra del ministro, estaba también el juicio de procedencia. Me parece que eso hubiese sido realmente una intención firme, clara, de combatir cualquier forma de corrupción que pudiera presentarse en la Corte. En este momento el presidente de la República usa un plural. Estamos hablando de 10 personas que están en la Corte. Y el plural puede ser aplicable a cualquiera. Cuando dice mercaderes y traficantes de influencia, sí. Entonces es un problema que ni más ni menos está sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su conjunto. Y vuelvo a reiterar, no nos merecemos como sociedad esta opacidad en la renuncia del ministro Medina Mora. Ahora, ayer en el debate el senador Gustavo Madero decía, primero, hay que ir hasta las últimas consecuencias, pero también le escuché decir, el presidente nos debe explicar las causas graves. ¿Le corresponde al presidente decir, sabe el presidente cuáles fueron estas causas? Pues es que lo que no se vale es hacer linchamientos por trascendidos. Ajá. Aquí hay varios trascendidos, todo lo que estamos hablando son trascendidos, no tenemos ninguna prueba. Pero lo que sí es contundente es el artículo 98, que es muy escueto y dice, las renuncias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente, y me gusta subrayar el solamente, procederán por causas graves. Serán sometidas al Ejecutivo y si éste las acepta, las enviará para su aprobación al Senado. No sé si han visto la carta de renuncia. Sí, muy escueta. Son 2 párrafos. 2 párrafos. No tiene ni dice fecha. nada. No tiene fecha. A mí cuando alguien lo amenazan, dice, dame tu renuncia y aquí la guardo en el cajón. No sé si sea el caso, pero así sucede cuando hay amagos. Ahí está. Ah, no, este es el artículo. Ese es el artículo 98. Es el tercer párrafo. A ver si podemos ver la carta, por favor. Ojalá y pudieran pasar la carta, que es de lo más elocuente que pueden encontrar. Por lo que no dice. Por lo que no dice. Claro. Porque aquí lo que establece, él sí alude al artículo 98, dice de acuerdo al artículo 98, y el artículo 98 dice que solo por causas graves, y él no esgrime ni causas ni graves, ni no graves. De ningún tipo. Y entonces es donde nos ponemos en un predicamento, y yo al mismo presidente de la República creo que está, cuando acepta la renuncia sin que existan causas, ni graves ni no graves, para calificarlas. Y entonces nosotros le pedimos al presidente de la República en la intervención y a través de la mesa directiva que nos comparta cuáles fueron sus consideraciones para aceptar la renuncia, en sus criterios, cuáles fueron esas causas graves. A ver, vamos a ver la carta de renuncia que pedía el senador Gustavo Madero para ver este texto que, pues, a la letra dice solamente que le presenta la renuncia. A ver, acá atrás la podemos leer. Dice, con fundamento en el artículo 98, tercer párrafo, que es el que acabamos de leer, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a usted ante usted mi renuncia al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el que fui electo por el Senado de la República. Ruego usted que acepte esta renuncia y, acorde a lo previsto en la Constitución, la someta a consideración del Senado de la República. Punto. Esto firma Eduardo Medina Mora. Efectivamente, ¿Qué hay detrás? Sin fecha. Y mi pregunta, Salvador, es... Sin fecha. Mi pregunta, el que no tenga fecha a mí se me hace muy revelador. Segundo tema, ¿qué nos imaginamos que motivó que se incluyera un artículo en la Constitución que estableciera que solamente por causas graves puede renunciar un ministro? ¿Por qué nos imaginamos que el constituyente en ese momento puso esta disposición? ¿No sería para estos casos? O sea, para presiones políticas, para evitar presiones políticas. Para evitar presiones políticas. ¿Usted cree que al ministro Medina Mora lo presionaron para renunciar? Pues es que todo esto es especulación, y decía Germán Martínez que la especulación se llena
con el discurso político. También decía que el silencio sí, también dice mucho en términos jurídicos. Sí, yo lo que digo es que el silencio se va a llenar con dos frases. ¿Qué propuestas va a enviar el presidente? ¿Cuáles son los perfiles? Esa es la primera frase que va a esclarecer qué hay detrás de esto. ¿Y en qué va a acabar la investigación, en su caso, del exministro Manuel Medina Mora? ¿Va a haber carpetazo? ¿Va a haber investigación a fondo o no? Esas dos variables quedan próximas a resolverse. Y ahí es lo que podremos elucubrar menos y saber un poco más qué es lo que está pasando. Me parece claro lo que dice. Si no se procede, pensaríamos que se trató de algún tema político, de alguna negociación, de algún acuerdo. Si se procede, es que entonces había los elementos. La duda queda, lo que dice la diputada Luz María, es ¿por qué no procedieron al juicio político? ¿Hubo algún tipo de negociación? ¿Se le dio la oportunidad de renunciar antes de ser desaforado en la Cámara de Diputados? Eso es lo que quedaría como interpretación, a reserva de que lo que se confirme con estos dos hechos que bien dice el senador Gustavo Madero. Ahora, el tema de los trascendidos. Hay declaraciones del presidente de la República. Él del dice, propio presidente. hay una investigación sí, de la Fiscalía General de la República. Bueno, es la palabra presidencial. Uno tiene que creer en la palabra del presidente, si no, pues no nos queda mucho en este país en qué creer. Y luego lo dice, también dicen algunos inapropiadamente, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que hace una serie de juicios de valor sobre lo que se está investigando del caso Medina Mora. ¿Qué puede representar esto? Que una autoridad, para confirmar esto, adelante o haga un juicio como decir, no tenía ética, por ejemplo, para ocupar el cargo. Bueno, eso sería muy peligroso porque le pegaría a, yo creo, uno de los valores fundamentales en la Constitución, que es la presunción de inocencia. Pero aquí sí hay los legisladores han dicho algo muy atinada y correctamente. La Constitución integra cierto tipo de garantías y se estructura para poder proteger a los ministros de la Corte. Los protege para que puedan tener la libertad de poder tomar las decisiones sin ningún tipo de presión. Hemos, en las últimas semanas, escuchado esto identificarlo como la independencia judicial. En ese sentido, bien decía la diputada, para evitar que un ministro pueda ser sujeto de presiones políticas o con motivo de sus decisiones, está la declaración de procedencia o, en su caso, el juicio político. Y en el caso específicamente del fuero interno, está el artículo 98 que dice causas graves. Pero aquí también hay algo importante. Uno escoge al mejor abogado de la nación para que imparta justicia, pensando en que va a tener esa fortaleza para resistir esas presiones en el fuero interno y también, obviamente, sabiendo que está protegido por estos mecanismos dentro de la propia Constitución. La persona que toma la decisión de dimitir y de renunciar, más allá de que exprese o no una razón, lo hace sabiendo que no puede recurrir a ninguna de las dos razones. No puede recurrir a haberse protegido por esa declaración de procedencia o juicio político en cualquiera de las cámaras en caso de delito o algún incumplimiento, porque sabe que no hay ese mecanismo, y por el otro lado, en su fuero interno, no sostiene o no soporta esa presión. Entonces, aunque no haya expresado nada, coincidiendo en que no puede debatirse sobre el silencio y coincidiendo en que nos debemos una explicación, como dice la diputada, lo cierto es que también aquí hay una razón. Si el presidente hubiera dicho, no acepto la renuncia, lo que sí estaba haciendo el ministro implícitamente es decir, yo ya no puedo con este cargo, sin dar razones, pero él dice... De hecho, Ricardo Monreal dice que en la respuesta que le da a la invitación, dice, yo ya di por agotado el tema de la Corte, no quiero seguir aquí. Así es. La Constitución en el 98 dice causa grave. ¿Qué más grave? Los impedimentos en la Constitución y en la ley se marcan precisamente para decir yo tengo algún tipo de dependencia en el asunto y no puedo resolver. Y quien lo califica es el propio Pleno. Si él ni siquiera con esa dependencia se sentía arropado por sus iguales en un gremio, entonces no vio ninguna solución ni ninguna parte que pudiera darle solución a esto. Ahí entonces yo ligo el tema del perfil, ¿no? Quien está tomando la decisión de apartarse de un puesto, ¿no? A pesar de que hubiera presiones o no políticas, lo cierto es que los ministros están nombrados ahí sabiendo que traen esa protección y no la tuvo. Hay denuncias o investigaciones, bueno, pues están esos mecanismos de protección, ¿no? Que se investigue. Él, de alguna otra forma, frente a esa presunción de inocencia que debe gozar y que él mismo votó asuntos en respeto a esa presunción de inocencia, sintió
que no era objeto y que esto iba a pasar más allá si el objeto de la renuncia es precisamente el tema de las investigaciones, el tema que hay un enriquecimiento ilícito. Que es ilícito. lo que suponemos que es, porque no lo tenemos no lo sabemos. cierto, ¿no? Ahora, cuando dice el rector el perfil del ministro, esto es lo que decía Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, sobre Eduardo Medina Mora. La valoración personal que yo tengo es que nunca debo haber sido ministro, no tengo ni la facultad ética, ni el conocimiento jurídico para ser ministro de la Suprema Corte. ¿Le corresponde esa opinión al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que es uno de los que está investigando a un ministro de la Corte? Esto debilita incluso el caso de la propia investigación. O sea, lo hace, el debido proceso está en entredicho ya cuando se expresan este tipo de opiniones. Y a mí me preocupa porque estamos hablando de un poder, del poder judicial, nadie renuncia, o sea, para cualquier persona del poder judicial, la gloria es llegar a ser ministro de la Suprema Corte. Para cualquier jurista, Para cualquier jurista. Y que te queden 10, 15 años por ejercerlos y renunciar a eso, pues tiene que haber sucedido algo muy delicado. Nadie renuncia por una investigación. Renuncia porque hay algo más que la investigación, tiene que suceder algo, porque tampoco el juicio político puede proceder sobre un supuesto, tiene que haber materia. Ahorita no tenemos la materia, estamos, nos deben esos motivos a todos los legisladores, a los ciudadanos, a la opinión pública, y creo que nos vamos a quedar mucho en deuda con esa, y lo vamos a llenar con pura especulación, pero una de las especulaciones que se habla es precisamente el contrapeso o el equilibrio de poderes, en donde la Corte es de los pocos poderes que no tiene mayoría ahorita el gobierno federal, Morena. Que Morena tiene ya la presidencia, que es el poder ejecutivo. Claro. El poder legislativo tiene la Cámara de Diputados con mayoría simple y mayoría calificada. Y en la Cámara de Senadores nomás le faltan 9 senadores para tener para ambas. ser mayoría calificada. Entonces, lo único que restaba o resta es el Poder Judicial. Y esto se lee en este contexto con un sospechosismo que preocupa. Si fuera esa la línea, pues sí está para estar en una situación de grave preocupación de lo que puede pasar en nuestro país. Pero no podemos resolver esto más que con especulaciones, y es donde está muy ayuno de elementos para poder juzgar. Por eso yo digo, Salvador, que hay que esperar a ver cuál va a ser la propuesta de las ternas y después qué va a pasar con la investigación a fondo. Vamos a analizar más adelante el tema de las ternas. Por lo pronto, en el tema de lo que hay en estas investigaciones, ¿tendría en este momento ya que la Fiscalía General de la República informar o proceder de algún modo? Si Medina Mora renunció es porque seguramente le dijeron que ya iban a proceder en contra de él. Yo no entiendo de otra manera una decisión de irse de esa manera. A ver, indudablemente que el peso, vamos a decir, que puede ser propio o puede ser de algún familiar, porque estamos hablando de algo que en su ánimo lo derrumbó definitivamente, como para escribir esa carta omitiendo incluso la fecha, pero indudablemente quienes han estado acusando, comenzando por el propio presidente de la República, por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera que depende del Ejecutivo y el fiscal autónomo, tienen la obligación y la responsabilidad de establecer los elementos para una presunta responsabilidad del exministro Medina Mora. Si esto no sucede, vamos a profundizar el cuestionamiento. ¿En qué sentido? Bueno, el acuerdo fue, tú te haces un lado para que yo pueda poner a mi ministra o a mi ministro, y yo a cambio no te voy a molestar en este asunto. Creo que sería el peor de los escenarios en términos de la justicia en México y de la independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 24 años, 4 presidentes de la República han pasado. No sé cuántos ministros y ministras han concluido su encargo y han sido sustituidos. Ha habido defunciones en el ejercicio del cargo, pero esta es la primera renuncia. Y en un contexto que, como bien decía el senador Madero, está lleno
de presiones políticas para todo aquello que se escapa al control del poder de la presidencia de la República. Y en ese sentido, pues no basta solamente en que los perfiles que el presidente proponga sean de personas honestas. Hay que cerrar este episodio de cara a la nación. No hay otra manera de hacerlo. Y cerrarlos, ir a fondo en el tema. Efectivamente. O sea, que se diga qué hubo o qué hay en contra del ministro como para haber provocado su renuncia. Mira, yo sé que enfrentar una situación como la que hubiese sucedido si el ministro era sujeto a juicio político o a juicio de procedencia, sí, es enormemente, vamos a decir, complicado para un ser humano en general, ¿no? Pero también considero que esas 11 personas que integran la Suprema Corte de Justicia son personas más allá de lo que somos, incluso legisladores, ¿no? Son personas a prueba de fuego. Hasta el momento habían resistido. A mí, por ejemplo, me asombró en una entrevista reciente enterarme que el ministro presidente de la Suprema Corte habló de las amenazas que recibió por parte del presidente de la República. De Felipe Calderón. Lástima que nos estamos enterando tantos años después. Eso, como me dolería como mexicana, dentro de 5 años, porque dentro de 5 años, en octubre, ya había concluido el actual mandato presidencial, encontrarme con declaraciones o un testimonio póstumo del exministro Medina Mora, donde narre los episodios que estamos viviendo. Me parece que la exigencia social es de que estas cosas sucedan en tiempo real. Archivo pasado, más vale callarse. Ya no andar diciendo cosas que pasaron. Y bueno, esto nos lleva al tema de la forma en la que se va a elegir un nuevo ministro y el diseño. Por favor, ministra también. Ministra, No, va a ser ministra, Una nueva ministra. Tiene que ser ministra, le toca. Ministra o ministro. Sí. Y esto es importante porque, tal como está diseñada la ley, he escuchado opiniones de juristas que dicen pues que le da demasiada injerencia al Ejecutivo en la designación de los ministros de la Corte, lo cual nos lleva a situaciones como esta. A ver, no es el único presidente López Obrador el que ha nombrado ministros afines, también lo hizo en su momento Calderón, lo hizo Zedillo, lo hizo Peña Nieto, es decir, pues al darles esa facultad ellos van a buscar siempre poner a alguien con quien tenga cierta afinidad política. Cosa de recordar nada más, cuando se nombró a Medina Mora hubo todo un movimiento de oposición desde muchos sectores de la sociedad civil que cuestionaban ya desde entonces la cercanía política del hoy exministro con el presidente Peña Nieto. Pero vamos a entrar a fondo al tema de cuál es el mecanismo con el que se va a designar esta nueva ministra o ministro y también si esto debe permanecer así o si debemos de pensar también ya en una reforma en donde se cambie el mecanismo y no sea el presidente quien tenga la facultad de decir quiénes deben llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a hacer una pausa muy breve y volvemos con nuestros especialistas en la mesa a discutir este tema, lo que viene en la Suprema Corte de Justicia. Ya estamos de regreso en la mesa de análisis político para cerrar el tema de lo que hubo detrás y a reserva de lo que dicen nuestros panelistas. Tendremos que saber los mexicanos qué fue lo que causó la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora y si realmente había motivos en estas investigaciones judiciales. Al presidente López Obrador le preguntaron en estos días si era un tema de venganza política, si estaba vengándose contra un ministro que claramente no era afín a su gobierno. Esto fue lo que respondió. Ahora que pasó esto del ministro Medina Mora, hay quienes sostienen que es una venganza política. No, nada de eso. Es una investigación y él tomó libremente su decisión de renunciar. Yo no di instrucciones de que se le acosara para que renunciara. Es una investigación que tiene la Fiscalía General. Ahí está lo que dice el presidente, es una investigación que tiene la Fiscalía General y lo que esperaremos ahora es conocer esa investigación y conocer de qué están acusando en concreto al ministro Eduardo Medina Mora y qué elementos tienen para esta investigación.
Bueno, vámonos ahora al otro tema que ya habíamos llegado antes de irnos a la pausa. La selección de un nuevo ministro de la Corte se va a producir seguramente en los próximos días. Llegará la solicitud, la terna al Senado de la República. ¿Qué esperar de este proceso? Decía usted, aquí se va a ver un poco también de qué se trató esto de la renuncia de Medina Mora. Sí, que no sean gente identificada por su afinidad político-partidista o cercanía presidencial sería un buen síntoma, sino que fuera algo que, mira, el presidente Andrés Manuel en 9 meses va a tener la oportunidad de nombrar a 3 ministros de los 11. Sí. En 9 meses. Nombró 2 ya. Y este es el tercero. Entonces, sí es muy importante, yo considero que el equilibrio de género ya tiene que haber en la Corte también, mucho más presencia, porque es el más rezagado de los poderes para la paridad de género, ¿no? Pero entonces un principio tiene que ser de una terna de mujeres. Segundo, que sean mujeres que de una trayectoria, independencia, de gran prestigio, que se salga y quite todo este cuestionamiento del proceso que ha habido anteriormente a su nombramiento. Va a ser por el periodo completo, no va a ser para completar solamente... Va a ser por 15 años. Por 15 años. Ahora, ¿cuál es el antecedente? Lo que tenemos y que lo cuestionó mucho es un trascendido, una acusación, una renuncia y una renuncia sin motivos y se va. Eso es lo que ha generado una gran incertidumbre, una preocupación de qué hay detrás, y por eso es tan importante que la propuesta pues ayude a generar mayor confianza ahorita que hay ese nerviosismo, ¿no? El presidente tiene la facultad de presentar una terna al Senado, el Senado en 30 días tendrá que resolver, y si no resuelve o regresa la terna, el presidente puede volver a mandarla, y si ya no se da la mayoría calificada que se requiere de 2/3 partes, entonces el presidente puede de manera unilateral designarlo. Este método se ha cuestionado por ser muy presidencialista, porque le da mucha fuerza a un presidente de la República y se genera desde allí ya cierta lealtad o vinculación de origen, condicionamiento. Entonces, creo que sí es importante lo que ahorita mencionamos en el corte, de revisar el mismo proceso para ver si pudiera mejorarse. A ver, la diputada Sauri Ranchi decía que tiene una idea de cuál puede ser un método mucho más pues abierto y menos presidencialista, como dice Gustavo Madero. A mí me gusta mucho lo que hay en el artículo 28 constitucional para elegir a los comisionados de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, COFESE e IFETEL, porque señala primero que hay un comité de expertos que la propia Constitución enumera quiénes lo integran. Este grupo elige a 5 personajes que están a prueba de todo, o sea, son gentes totalmente ajenas, son de la academia, son de órganos constitucionales autónomos, en este caso, y el presidente de la República, de esos 5, elige uno, lo manda al Senado. Si en el Senado no lo quieren, entonces manda al segundo, y así hasta que le queda uno solo. Y a ese, bueno, pues ya lo tienen que nombrar. A lo que voy es que esa elección, ya cualquiera de los 5 está garantizada que va a ser una persona que va a desarrollar bien la función. A mí me gustaría que el mecanismo para la postulación para ministro de la Suprema Corte de Justicia fuera de esa manera, que un grupo de expertos, de gente que esté más allá de cualquier tipo de sospecha, generalmente son de la academia, pudiera hacer la selección previa de esas 5 personas, ¿no? Ahora, visto desde la academia, rector Ricardo Antonio Silva, ¿es posible pensar en una reforma al método? ¿Y qué tan distinto es el método que tenemos en México para elegir a los ministros de la Suprema Corte del de otras democracias, por ejemplo? A ver, yo quisiera separar 3 cosas. La primera es la preocupación del senador Madero, que yo comparto, de lo que viene. Y por lo tanto proponer una solución a lo que viene, que es un nombramiento inmediato. Claro, eso se va a hacer con este método. Es correcto, Sí. pero ¿qué podemos hacer con este método
para no caer en un problema similar al que ha estado pasando. Entonces, por lo pronto no podemos reformar la ley, claro. Hay que nombrar así y hay que ver qué soluciones se da. La segunda que es, ok, ya se nombró uno, viene un nombramiento pronto, en 2 años, 2 años y medio, pues entonces ver un método idóneo, ¿no? Y tercero, la parte específica de qué es lo que necesita la Corte, ¿no? Y qué es cómo se configuran los jueces constitucionales y qué es lo mejor para que llegue a la Corte. En la primera parte, yo quisiera disentir un poco. Me parece que como está el procedimiento, sí hay ciertos vicios, a lo mejor presidencialistas, pero creo que se pueden solucionar vinculando a los propios órganos que toman las decisiones, como decía la diputada, a que escuchen a la sociedad civil, a la academia, ¿no? A quien tiene la soberanía del Estado, que es el pueblo. Entonces, si el presidente es el que representa, pues entonces que él escuche, ¿no? ¿A quién es al que se tiene que nombrar? Que el presidente esté vinculado, que su control sea precisamente la sociedad civil organizada, o que sea la academia, o que sea un grupo, ¿no? En donde el presidente se sienta vinculado, que no sea una decisión totalmente discrecional del presidente. Y eso sí lo puede hacer el presidente sin ninguna reforma. Y lo mismo pasa en el Senado. El presidente podrá escoger 3, ¿no? Y antes de someterlos al escrutinio, a lo mejor yo diría que el presidente abra una convocatoria a propuesta a la sociedad civil organizada y que de las propuestas que se sometan se escojan algunos, ¿no? Que se haga una evaluación y que haya realmente un escrutinio como el que hay a lo mejor en la CNDH, como el que hay en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en la Comisión Federal de Competencia. Ahí sí el presidente ahorita podría dar una buena señal diciendo, vamos a escuchar a ver quién tiene que integrar en esa primera parte, ¿no? Ahora, en los 2 nombramientos que ha realizado hasta ahora el presidente López Obrador, me parece que las señales no han sido muy en ese sentido que estamos diciendo ahora. Claro, esta es una coyuntura distinta, pero mandó gente que tenía incluso militancia dentro de Morena, que habían sido candidatos a puestos de elección popular. Incluso algunas suenan otra vez. Me gustaría que repasáramos un poco la lista de los que están siendo mencionados. Yo los mencionaba al principio, a ver si podemos ver quiénes están entre los que están siendo mencionados. No quiere decir que estos vayan a ser, pero seguramente algunos de ellos podrían aparecer en la terna del presidente López Obrador. A ver, hay 2 de entrada que ya fueron analizados por el Senado. Está el caso de la doctora Loreta Ortiz, que ya la mandó una vez el presidente López Obrador. Bueno, es ella en particular, ¿no? Está un ex consejero de la Judicatura Federal, una ex candidata a la Fiscalía General de la República, un investigador de jurídicas de la UNAM, abogados, un ex consejero del IFE, también investigador de la UNAM. ¿Qué les parece estos personajes? ¿Hay alguno que les guste o hay alguno que esté dentro del perfil? A ver, yo de entrada eliminaría a los señores. Me quedo con las señoras. Sí. Puras mujeres. Sí, porque coincido con el senador Madero. Es tiempo de mujeres en la Corte, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y esta es una excelente oportunidad. Dentro de estas mujeres creo que hay varias muy destacadas. Si tuviera yo que elegir una, Ana María Magaloni me parece que reúne el perfil de la academia, una formación muy sólida y una gente que tiene una trayectoria muy limpia, digamos, ¿no? Y también vinculada a la sociedad civil. Pero como ella seguramente habrá otras más que no alcanzó la pantalla para poner, pero básicamente se trata de eso, ¿no? De una persona en la que podamos confiar como sociedad, una persona, ahorita que les estaba escuchando, estaba yo pensando en que yo quiero una ministra como el presidente actual de la Suprema Corte de Justicia. Como Arturo Saldívar. Sí, y voy a decir por qué. Porque según lo que él reveló, Arturo Saldívar le dijo no al presidente de la República. Arturo Saldívar presentó un proyecto de resolución sobre el tema de la guardería ABC que iba totalmente en contra del gobierno, del cual, bueno, el presidente lo había promovido en la terna y finalmente el Congreso, la Cámara de Senadores lo había electo. Entonces yo quiero una ministra así, que le diga no al presidente López Obrador. Sí. Que al final para eso llegan ahí, ¿no? Para representar otro poder y para impartirnos justicia.
si se repiten algunos de los nombres que ya mandó el presidente, incluidas algunas mujeres, como dice la diputada Sauri Riancho, ¿sería una mala señal? Yo creo que sería una gran oportunidad de ampliar el espectro de, como bien lo sugiere el rector, escuchar propuestas de la sociedad, porque estas, digo, pues es un ramillete que se maneja ahí, ¿verdad? Pero yo sí creo, ahorita que mencionaba la diputada, el método es un poco más sofisticado para la COFETEL y para el IFETEL, porque implica exámenes, después se ordenan y luego se valoran otras condiciones y de ahí se hace una prelación y eso precisamente son los órganos constitucionalmente autónomos los que le mandan al presidente, pero hay inscripción pública, es muy transparente. Si no, algo así, algo intermedio, que sí nos ayude a que haya más participación, más apertura de la sociedad y que no sea algo tan discrecional y secreto de una sola persona, el presidente de la República. Que diera la oportunidad de ventilarse esto. Ayudaría mucho en estos momentos. Creo que urge el contar con prestigio, con confianza. Hace mucha falta confianza en México. Ahorita lo que más hay es incertidumbre. Hablando del tema económico, ahorita la falta de crecimiento, la razón fundamental es la falta de confianza. La gente no invierte, no gasta porque no sabe qué esperar. Por eso, todas estas son oportunidades de inyectar confianza al cuerpo social y creo que no la debe desaprovechar el presidente de la República y enriquecer, no empecinarse y mandar una y otra vez a la misma. Lo puede hacer, lo puede hacer digo, y tiene su derecho y a lo mejor queda y es muy buena, pero también es una oportunidad que existe ahorita para cubrirse de gloria y invitar y convocar a una mayor apertura para mayores propuestas que se consideren. Ahora, rector Ricardo Antonio Silva, decía la diputada Sauri Riancho, una ministra como Arturo Saldívar, y eso me lleva a pensar, la autonomía se las da la ley a los ministros, son autónomos, así lo dice la ley. ¿De qué depende que ejerzan esa autonomía? ¿Depende del carácter también de ellos o solo del presidente? Porque pues, la tentación presidencialista en México siempre ha existido, pero necesitamos ministros que se fajen también y que tengan ese carácter para decirle no al presidente. Es correcto, y creo que en este proceso lo más importante es que no haya desgaste para el pago de favores. Los estudios respecto a los nombramientos de los ministros en la Suprema Corte norteamericana incluso, ¿no? Evidencian que los ministros que son nombrados y designados en Estados Unidos tienen un periodo de pago y pareciera normal que pues un primer año se entiende que la ideología del partido que te llevó, pues respondas. No hay intereses económicos y políticos, pero sí a lo mejor ideológicos. Entonces, pero se necesita que pueda haber un desprendimiento en algún momento, ¿no? Yo coincido con lo que ha dicho, yo no me he pronunciado al tema de ministras, pero me parece que es indispensable. No hay otra opción ahorita que no sea que una mujer, tiene que ser una mujer, porque aquí sí quiero ser muy puntual. ¿Qué necesita la Suprema Corte de Justicia ahorita? ¿Y qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que está en las facultades de la Corte y qué es lo que está pendiente de decidir en la Corte? Y muchos de esos temas tienen que ver con protección de derechos, muchos. Desde la igualdad de género, por supuesto, ¿no? Temas familiares, viene el Código Nacional de Procedimientos Civiles prontamente a aprobarse. Entonces necesitas a alguien que tenga una doble sensibilidad. Uno, protección de derechos, no solo la academia teórica fuerte, sino también un activismo, una académica y un activismo, ¿no? Y yo ahí en ese escenario, como lo dice la diputada, veo empatadas a dos en ese ramillete que están presentando, ¿no? Ana Laura Magaloni, desde luego, y la doctora Loretta Ortiz. También. Las dos son académicas y las dos son activistas y las dos entienden el propio sistema. La doctora Magaloni está trabajando ahorita en la transición o hasta donde yo me sabía, la transición en la Ciudad de México de la Fiscalía. Sí. Entonces conoce esos temas. La doctora Ortiz está trabajando en temas, obviamente, de seguridad en su momento, está trabajando en temas de derecho internacional y ese es otro perfil interesante. Hoy la situación política del país obliga a dejar de voltear hacia adentro y voltar hacia arriba. Y las relaciones con Estados Unidos son indispensables. Los tratados internacionales que se firmen son indispensables. Hoy la soberanía ya no es suficiente.
Entonces quizá necesitas un experto, una ministra experta, también en tratados internacionales, que abone a la Corte por todo lo que viene en esa materia. Es correcto. Ahora, en estos días también, hablando de Arturo Saldívar, se vio envuelto también en polémicas porque tratando de defender lo que pasaba, él hizo algunas expresiones, por ejemplo, sobre el tema de la autonomía. Él decía, la Corte no es oposición, la Corte no tiene por qué estar confrontada con el presidente. Primero que me ayudaran a entender ese concepto. Él dice, y por otro lado dice, sí, la división de poderes existe y es real, pero también existe la colaboración entre poderes. En estos momentos la Corte como institución, el papel que debe jugar es una Corte que colabore con el gobierno, que se le enfrente cuando sea necesario. ¿Dónde está el punto aquí? Pues a mí también me llamó la atención esos comentarios, ¿no? Me llamó la atención este y otros comentarios como del propio ministro Saldívar, cuando dice que debemos escuchar a los votos, la voz de el la mensaje votación. de los votos. Sí. Como que estás mezclando, a mi juicio, desafortunadamente, dos roles, porque ese no, a mi juicio, no es el rol de la Corte, ¿verdad? El rol de la Corte debe ser mucho más abstraído de la coyuntura. Debe de entenderse en una visión mucho más de largo plazo y más superior de los accidentes y de las quimeras, las coyunturas políticas. De las coyunturas políticas que se dan. Y aquí pareciera que fue como pues un pase de lanza ahí para confraternizar con el nuevo gobierno y ponerse a la disposición casi de colaboración, ¿verdad? Entonces, ese es en ese contexto donde a mí me entró más dudas que confianza, te lo voy a decir, porque yo no quiero una Corte que sea opositora, pero sí que sea plenamente independiente, que sea soberana y que tenga una autonomía plena, no que esté buscando la mirada complaciente y congraciante del poder, que el mismo presidente de la República dijo, yo no quiero ser el poder de los poderes, lo dijo saliendo de un desayuno en la Corte, ¿verdad? Pero pues en la práctica hay que hacerlo, no nomás hay que decirlo. Aquí están los mensajes que mandó el ministro Saldívar. La Suprema Corte ha sido y seguirá siendo independiente y defensora de los derechos humanos de todas y de todos, poder equilibrador que controla la constitucionalidad. Ahí están nuestras sentencias, votos y debates. Lo demás no es sino retórica casi siempre interesada. Seamos serios y responsables. Se refería a algunas críticas que le han estado haciendo por este tema, ¿no? Algunos cuestionaban si la Corte está siendo sometida por el Ejecutivo después de lo de la renuncia de Medina Mora. ¿Dónde está la línea entre colaboración entre poderes y respeto también a la autonomía de los poderes? Le pregunto al rector. Creo que el problema en esto es no estar acostumbrados a ver un ministro que se abra de capa y exprese lo que quiere. Creo yo que lo que hizo el ministro Saldívar, a lo mejor no utilizó los términos adecuados, pero lo que hizo el ministro Saldívar fue sensibilizar la justicia y entender que lo que hace la Suprema Corte es proteger minorías. Es un contrapeso que protege minorías. Si hoy el presidente de la República y las cámaras están integradas por mayorías, lo que hace la Corte es actuar como un contrapeso de esas mayorías. Tiene que ser un equilibrio. Lo que sí creo que él hace en el discurso es tratar de sensibilizar un poco más a lo que necesitan esas minorías y sobre todo identificarlas. Quizá lo grave es que en el tuit no caben todas estas expresiones. Entonces hay que definir quién o a quién se refiere por minorías y a quién está protegiendo en las minorías, ¿no? Y hacia dónde va. Desde luego no se le puede exigir a la Suprema Corte que sea un partido de oposición, pero lo que sí se le puede exigir es que con la Constitución en la mano proteja los derechos de las minorías que quedaron desprotegidas en los órganos parlamentarios. Si en un órgano parlamentario una minoría no fue escuchada, para eso está la acción de inconstitucionalidad. Claro. Y él tendrá en esa línea que escuchar cuáles son los dos votos y con la Constitución en la mano decidir. ¿Debe de haber colaboración? No. Yo creo que no debe haber colaboración entre el Poder Ejecutivo. ¿No debe haber colaboración? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que la Corte tiene con esa autonomía que arrogarse, trabajar y aislar. Él mismo, decíamos hace unos momentos, se quejó por presiones políticas. Claro, hay que definir qué entiende él por una presión política. Porque el presidente, él es el dueño, el titular del Ejecutivo y él es el que va a litigar.
todos los litigantes presionamos a los jueces para ir a hablar con ellos, ¿no? Entonces, si él mantiene una sana distancia, entonces no se siente presionado. Si hay una colaboración, se puede sentir presionado porque el presidente trae intereses en los asuntos en los que él va a ir a defender en esas cuestiones de constitucionalidad que trae. Entonces, me parece que no debe de haber una colaboración. Me parece que debe de haber una sana distancia, ¿no? Un respeto, pero sobre todo en donde sí tiene que haber una conexión. Y no me refiero institucionalmente o en los asuntos, es en el discurso de lo que pasó en las urnas y de la necesidad de voltear a ver a las minorías y en el empoderamiento de derechos. Eso sí, si eso implica poder atacar a las políticas del presidente, como en estancias infantiles, como en disminución de derechos, la Corte lo tiene que hacer. Ahí no puede haber colaboración. Claro. Diputada. Yo estoy totalmente de acuerdo y me gusta la reivindicación de la sana distancia, porque también acudo a lo que aprendí cuando empezaba en estos cursos de derecho, ¿sí? La separación de poderes. O sea, entre la colaboración y la separación, elijo la separación. Me parece que esto es lo que demanda el momento político del país. Reivindico que la Corte tiene que ver por las minorías. Efectivamente, si revisamos las acciones de inconstitucionalidad que se han interpuesto, tanto por minorías parlamentarias como por la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las controversias también que han llegado a la Corte, veremos que justamente es el intento de minorías de hacer valer el derecho que los asiste para respetar la Constitución. Y yo diría otra cosa, Salvador, que a mí siempre me quedó grabada, ¿verdad? Que es el deber de ingratitud. Yo recuerdo mucho esa expresión, que muy bien, el presidente de la República pone a una persona en una terna y finalmente el Senado le elige. Pero en ese momento, el deber fundamental de esa persona es ser ingrata, ¿verdad? Y ejercer su función. Y la función no es otra más que tutelar el respeto a los derechos de las y los mexicanos y de la Constitución, no más. Y yo voy a cometer, para terminar esta mesa, no es infidencia, porque alguna vez me lo platicó el propio ministro, hoy que él lo ha hecho público, yo incluso lo publiqué ya alguna vez en alguna columna, esta anécdota que él platica de la presión del entonces presidente Felipe Calderón, que efectivamente lo había propuesto para el cargo, tuvo que ver con ese dictamen que él somete esta sentencia en donde ordenaba, bajo un concepto de delitos políticos, sí lo llamaba, encarcelar o procesar a funcionarios del gobierno que habían tenido que ver con la tragedia de la muerte de los 49 niños de la guardería ABC. Narraba él que acudió a la Corte el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, y en su despacho le dice: te manda un mensaje el presidente Calderón y me pide que te recuerde que no se te olvide quién te nombró o quién te propuso, alguna de esas dos expresiones. Y la respuesta entonces de Saldívar fue: sí, dile al presidente que yo recuerdo perfectamente que él me propuso, pero también dile que recuerde que yo hoy aquí represento a otro poder que no es el de él. Esa ejemplifica muy bien lo que dice la ingratitud de la que habla Dulce María Sauriranchi. Yo quiero agradecerles a los tres, de verdad, ha sido una mesa muy aleccionadora y muy interesante sobre esta coyuntura particular que estamos viviendo, lo que viene en la Suprema Corte de Justicia y el papel que debe jugar este papel necesariamente autónomo y de los más importantes en este momento para la vida política de nuestro país. Gracias, senador Gustavo Madero. Pues muchas gracias por la invitación y ahorita nada más para terminar yo te diría que está el caso del aeropuerto como una de las pruebas más importantes de esta colaboración. Y hay fallos polémicos, ¿no? De los vamos a ver cómo va a actuar la Corte, porque todo esto está en los ojos de la población a ver cómo se va a desempeñar la Corte y hay que fortalecerla. Importante, porque ahí está también el juicio de amparo de por medio, ¿no? Contra el interés nacional que están invocando. Y está el caso de las estancias infantiles, también, donde yo lamento profundamente que el Senado de la República haya abdicado de su responsabilidad de citar a aquellas dependencias del Ejecutivo que se negaron a aceptar
la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ese es un incidente sumamente serio. No diga el Temas Senado, diga la importantes. mayoría La de mayoría Morena, del porque Senado. el Senado... Bueno, nos despedimos de usted. Gracias, Correcto, Rector. gracias, al contrario, Gracias, diputada. gracias, Gracias, senador, a los Muchas tres. gracias. Lo dejo en compañía de los Meme News, las noticias con humor. Y mañana, ya sabe, a las 9 aquí en la mesa de análisis. A las 8 lo esperamos en las noticias de la noche. Que pase una excelente noche. Hasta mañana.